Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Nosotras somos el equipo de matemática de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación y estamos acá Somos el equipo de matemática de la Dirección juntas para de Educación compartir Inicial este del espacio, Ministerio de Educación. Y estamos acá para compartir este espacio de formación. para compartir este espacio. Y estamos acá para compartir este espacio de formación. para compartir. Esperen que tengo un problema de rebote de mi propia voz. Estamos acá para compartir este espacio de formación. Esperen que tengo un problema de rebote. Ahí está, ¿no? Ahora creo que lo logré. Que no estoy yo misma hablándome. Bueno, estamos acá para compartir este espacio de reflexión, de trabajo, de experiencias, en donde la idea es compartir sobre los conocimientos espaciales, algo que muchas veces en los jardines se trabaja o en otros momentos se está como olvidando, y en realidad en nuestra vida cotidiana es un conocimiento que todo el tiempo los ponemos en uso. Cuando alguien quiere anticipar si un objeto entra en una caja, cuando uno quiere estacionar el auto, cuando voy a un cine y me dan tengo que mirar las butacas y decir cuál quiero elegir. Todas esas son trabajos sobre nociones espaciales que hacemos en nuestra vida cotidiana, y para abordarlas, el nivel inicial daría como la inauguración a la intencionalidad de trabajar sobre estas ideas. Vamos a compartir juntos 3 clases, 3 jueves en este horario, en este caso el 21 y el 28, y en cada una de ellas vamos a ir abordando distintos temas. Una cuestión que queremos señalar es que si ustedes quieren participar, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a ver unos videos, lo tienen que hacer a través del chat y nosotros lo vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo las preguntas y tratando de armar una trama que no solo sea nosotras hablando, sino que ustedes puedan participar. Me olvidé de algo, mi nombre es Liliana Sacañino, soy la coordinadora del equipo de matemática y acá estoy junto a Adriana Santos y Soledad Llamazares, ¿sí? Bueno, ¿les parece que empecemos, chicas? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este primer encuentro nos vamos a centrar específicamente en abordar algunos aspectos centrales del trabajo en torno a las relaciones espaciales en las salas del jardín, ¿sí? Sabemos que en el nivel inicial se suele reconocer el trabajo con los conocimientos o con las relaciones espaciales como un contenido a ser abordado, pero sin embargo esa importancia o este acuerdo sobre el tratamiento de esos contenidos deja de cobrar, deja de ser significativo o pierde un poco la mirada didáctica cuando se empiezan a analizar algunas actividades de enseñanza. Sabemos, como recién Liliana estaba mencionando, que el espacio es utilizado por los niños y por las niñas pequeños para construir conocimientos prácticos, es decir, esos conocimientos prácticos que les permiten ubicarse en el espacio, desplazarse de un lugar a otro, poder construir sistemas de referencia, son conocimientos que los vamos a llamar de adquisición espontánea y que no tienen que ser necesariamente enseñados en el nivel inicial, porque, como vamos a ver, estos conocimientos los empezamos a construir desde los primeros meses de vida. Por eso tomamos algunas palabras de Claudia Breukman, que sostiene justamente que la escuela, la institución educativa, desde el nivel inicial, tiene que proponer una serie de oportunidades a los niños y las niñas para que puedan resolver nuevos problemas y conceptualizaciones. Es decir, que esos problemas y esas conceptualizaciones que los niños y las niñas se van a enfrentar en diversas situaciones, no se hubieran planteado por fuera del jardín, ¿sí? Por eso nos interesa que podamos seguir mirando detenidamente, a ver si puedo pasar la presentación. Bien, por eso vamos a mirar que se espera que los niños y las niñas puedan construir, ¿no? Construyan un lenguaje para comunicar posiciones, ubicaciones y desplazamientos,
tomen conciencia de los problemas ligados a los cambios de puntos de vista y elaboren y utilicen representaciones sobre el espacio físico. A partir de estas cuestiones que nos interesa trabajar en estos encuentros, nosotras decidimos empezar a mirar detenidamente algunas prácticas que se llevan a cabo en las salas del jardín y poder, a través de la mirada del enfoque de la didáctica de la matemática, que podamos reflexionar juntas sobre algunas cuestiones que nos interesa abordar. En primer lugar, nosotras nos preguntamos a qué nos referimos cuando decimos que el espacio es un contenido, qué situaciones didácticas proponer en las salas, cómo hacer para que los niños y las niñas avancen en sus conocimientos espaciales. Para ello decidimos tomar algunas de las voces que los docentes nos mencionaban cuando nosotras preguntamos, bueno, qué tipo de situaciones abordan en las salas del jardín, cómo es su tratamiento, cómo la planifican, y nos interesa retomar algunas de estas apreciaciones para ponerlas en discusión y para que reflexionemos a la luz de la teoría también, ¿sí? Acá tenemos dos apreciaciones que nos interesa compartir. Por un lado, algunos docentes sostienen que para poder aprender las nociones espaciales, los niños y las niñas primero deberán pasar de lo concreto a lo gráfico y de lo gráfico a lo abstracto. Por otro lado, sostienen que es importante que los conocimientos espaciales primero pasen por el cuerpo y luego vayan a la representación simbólica. Es decir, acá tenemos presentes dos apreciaciones que podemos evidenciar en algunas prácticas en relación a la enseñanza de los y que podemos identificar que presenta cierta confusión, ¿no? Es decir, que en estas apreciaciones podemos advertir que los aprendizajes espaciales se encuentran ligados solamente o limitados a movimientos y desplazamientos. Nos resulta interesante retomar estas apreciaciones porque si solamente nos quedáramos en que el conocimiento primero tiene que pasar por el cuerpo para luego representarlo, o en que primero le vamos a poner la mirada detenidamente a la vivencia para luego presentar situaciones para que los niños representen ese espacio, estaríamos negando la especificidad de la matemática. Parece que, como siempre pasa, las cuestiones técnicas a veces fallan y estamos acá que Soledad se colgó en su internet, ¿no? Perdón. ¿Estás ahí, Sole? Sí, sí, estoy acá. Ah, está como congelada para nosotros, pero bueno. ¿Nos escucha? Ahora se escucha, pero ahora se va viendo, estás congelada de imagen, pero seguí hablando, está todo bien. Bueno, entonces, retomando estas apreciaciones de alguna de las voces, si solamente nos quedáramos en esto de que la vivencia tiene que estar primero para luego representarlo, o que el conocimiento espacial primero tiene que pasar por el cuerpo, estaríamos negando la especificidad de la matemática. ¿Por qué? Porque justamente la potencia que tiene la intencionalidad de trabajar matemática en diferentes situaciones está en que los niños y las niñas puedan resolver problemas, ¿no? Que exijan participaciones y que en muchos casos las respuestas a esos problemas no se resuelven con comprobaciones empíricas. Lo que nos interesa abordar justamente a lo largo de todos estos encuentros es que la didáctica de la matemática propone el trabajo y pone la mirada en analizar, reflexionar y poner en palabras aquellas relaciones que se ponen en juego en cada una de las situaciones. Por eso nos resulta interesante traer estas voces, estos discursos, ¿no? Para poder analizar reflexivamente estas prácticas y poder posicionarnos en la importancia que tiene el abordaje de lo espacial desde la mirada matemática. Por eso nos resulta necesario justamente diferenciar y distinguir entre el uso del espacio real, es decir, usamos el espacio para
desplazarnos de un lugar a otro, ubicar diferentes objetos, recorrer, realizar diferentes circuitos, y la diferencia en que podamos identificar cuáles son esos aspectos significativos que se encuentran ligados al tratamiento de conocimientos matemáticos. Es decir, que en el uso real del espacio, por ejemplo, cuando un niño se desplaza de la sala al jardín, o en su casa cuando va de una habitación a la cocina, o cuando decide lanzar una pelota hacia un aro, no necesariamente se encuentra conceptualizando ese espacio ni tampoco tomando conciencia de cuáles son esos conocimientos matemáticos que se ponen en juego en esa situación. De hecho, esos conocimientos que utiliza vinculados a los desplazamientos de su propio cuerpo en el espacio son conocimientos, ¿no?, como mencionábamos hace un rato, de adquisición espontánea, ¿no?, esos conocimientos espontáneos que el sujeto va construyendo desde sus primeros meses de vida. Por eso no podemos identificar conocimientos matemáticos en juego, y por eso nos interesa diferenciar y poder profundizar estas cuestiones que por lo general solemos proponer en las actividades. Esto no significa que no podamos identificar algunas actividades que se llevan a cabo en las instituciones, en donde abordan, ¿no?, relaciones espaciales, por ejemplo, en una clase de educación física o en una propuesta de expresión corporal. Simplemente nos interesa poder poner la mirada en la intencionalidad, ¿no?, en cuáles son esos conocimientos matemáticos que se ponen en juego en cada una de esas situaciones. Y también que podamos pensar juntos en cómo proponer propuestas para que los niños y las niñas avancen en sus conocimientos espaciales. Estas preguntas iniciales que nos van a acompañar todo el tiempo a lo largo de estos espacios. Es decir, que los problemas matemáticos relacionados con el espacio, sí o sí tenemos que poder identificar que esos problemas estén ligados a problemas que tienen que ver con la representación y la conceptualización del espacio en juego. Es decir, no son problemas similares, sino que justamente son problemas que tenemos que tener presente a la hora de planificar propuestas para abordar lo espacial. Por ejemplo, si proponemos un desafío a los niños y a las niñas para que puedan recorrer un circuito, podemos identificar que para poder hacerlo necesita y se encuentran involucradas algunas destrezas físicas, ¿sí?, para poder recorrer un circuito. Pero no necesariamente, en ese caso, está utilizando conocimientos matemáticos, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Que no podemos proponer actividades en donde los niños y las niñas se desplacen? Bien, lo que nos importa trabajar es que específicamente en cada una de esas situaciones podamos advertir qué conocimientos espaciales, en este caso, se encuentran, necesitan los niños utilizar para poder resolver diferentes situaciones. Por eso tenemos que, y en estos espacios vamos a intentar reflexionar sobre esas prácticas, ¿sí?, y que podamos identificar cuáles son esos problemas matemáticos que tienen que estar presentes en cada una de las propuestas cuando pensamos en abordar conocimientos espaciales. Es decir, que si el problema planteado a los niños y a las niñas solamente se resuelve y exclusivamente se resuelve en el ámbito del espacio real, no se encuentra presente ningún problema matemático, ni mucho menos exige a los niños y a las niñas que reflexionen sobre cuáles son esas relaciones que se ponen en juego. Ahora, si en esa situación construimos un problema espacial para que los niños y las niñas pongan en juego, por ejemplo, la comunicación verbal o la comunicación gráfica, o que ellos tengan que producir o interpretar una serie de indicaciones, estamos hablando de una situación completamente diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en cada una de las actividades, cuando llevamos a cabo propuestas de matemática, independientemente del contenido, vamos a ver que las consignas
tienen que reunir una serie de condiciones didácticas para que esa consigna, esa situación, sea un verdadero problema a resolver, porque si hay algo que tenemos que tener presente es que los niños y las niñas para aprender matemática tienen que resolver problemas, pero además tienen que reflexionar sobre lo que hicieron, sobre cuáles son los conocimientos que pusieron en juego, sobre cuáles fueron esas acciones y esos procedimientos que les permitieron resolver ese problema. Entonces, en esta situación y en esta oportunidad, vamos a pensar cómo una situación o cómo situaciones que proponemos en las salas podemos identificar esos problemas matemáticos y que vamos a generar situaciones para que los niños no solamente resuelvan problemas, accionen, utilicen saberes previos, sino que también vamos a darle y vamos a dedicarle mucha importancia a los momentos de la puesta en común, porque en ese momento de puesta en común el docente asume un rol muy importante y es quien va a gestionar un momento para que los niños y las niñas pongan en palabra esto que estuvimos mencionando hace un rato, pongan en palabras acciones, intercambien con el otro, defiendan una postura, pongan en palabras sus ideas y también puedan construir el sentido de los conocimientos. Por eso nos interesa, en este caso, abordar algunos aspectos centrales en este primer encuentro, para luego sí traer un poco la didáctica y traer un poco las salas y abordar algunas propuestas de enseñanza desde lo espacial a la luz de la teoría. Lili, ¿estás ahí? Sí, como decía Soledad, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, y que una compañera ahí estaba diciendo que en ciencias sociales también trabajábamos el espacio, por supuesto, en ciencias sociales también se trabaja el espacio, pero justamente se trabaja el espacio en relación a los contenidos que las ciencias sociales quieren enseñar con esa intencionalidad. Nosotros, como decíamos con Soledad, tenemos que abordar los problemas pensando en la matemática, pensando en las representaciones, pensando si los espacios son bidimensionales o tridimensionales, y también un concepto que para que sea una diversidad posible de situaciones y de problemas espaciales, para planificar un abanico de situaciones, para pensar qué ver en cada sala sobre el espacio, tenemos que pensar en el tamaño del espacio. O sea, y en esta relación donde habrá objetos incluidos según el tamaño del espacio, algunos nos permitirán desplazamientos, y en realidad podemos armar como una trama donde tenemos ideas de poder sostener nuestras representaciones. Hay niños que, bueno, en nuestro país hay niños que se manejan mejor en un espacio más amplio, que saben andar por las rutas, hay otros niños que se manejan en las ciudades, hay niños que se manejan mejor en la hoja, todos esos son tipos de espacio, ¿sí? Necesitamos conocer, caracterizar a los espacios para pensar después qué situaciones vamos a tomar para trabajar sobre las tres ideas y las conceptualizaciones que implica cada uno de ellos. Voy a empezar por el microespacio, ¿sí? Tenemos micro, meso y macroespacio. El microespacio son las relaciones que ligamos con los objetos manipulables. Es el espacio más pequeño, es el espacio de la hoja, es el espacio de la mesa de trabajo, en donde nosotros podemos manipular todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Desde ahí nosotros podemos pensar en saber dónde está la mesa que está al lado, el armario que a lo mejor lo tenemos enfrente, y este espacio no requiere una conceptualización, salvo que lo pongamos en situación de producir un mensaje en relación a ese espacio, como es el que vamos a ver en la situación que vamos a desarrollar. El microespacio tiene para nosotros mucha información. Sabemos mucho porque mirando para un lado, para el otro, a la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, ¿sí? Para abajo, podemos recorrerlo todo todo su tamaño y tener acceso a los objetos y a las ubicaciones y a las posiciones que cada uno de estos objetos tiene.
Entonces, cuando se trata de comunicar e interpretar relaciones espaciales, vamos a empezar a pensar en este microespacio, ¿cómo le digo a otro grupo, cómo le digo a alguien que no está conmigo, dónde está determinado objeto ubicado y en qué posición para que lo pueda encontrar, por ejemplo, adentro de un placar? En cambio, el mesoespacio es el espacio donde nosotros tenemos ya una percepción más global, donde podemos movernos, permite los desplazamientos el meso. En cambio, en el micro no teníamos movimiento, pero mucho más controlado, donde había objetos fijos y puntos de referencia, que vamos a hablar un poquito más sobre esto después. En cambio, el mesoespacio nos permite tener otra serie de puntos de vista, donde nosotros nos tendremos que desplazar por el espacio para poder determinar la ubicación de estos objetos. El sujeto se desplaza y para tener una representación global de ese mesoespacio debe reunir algunas partes. ¿Cuál es el mesoespacio? Bueno, el mesoespacio podría ser, si yo dije que el micro era una hoja, el meso podría ser la sala o el meso podría ser el patio del jardín. Depende de dónde estemos ubicados y cuál sería nuestra posición como sujetos, vamos a ver lo más micro. A lo mejor en un momento donde trabajemos el plano de la sala, ese es micro, no es meso, para pasar a lo de externo, la sala, como lo meso. ¿Está bien? Porque es donde nosotros podemos desplazarnos. En cambio, según la tarea, esto se va a transformar en diferencias. Por ejemplo, si yo quiero buscar una pelota, y entonces tengo que recorrer el recorrido de esa pelota durante el tiempo que estuvo girando, estoy pensando como más en un mesoespacio, porque me tengo que ir de mi microespacio para pensar el desplazamiento de este objeto. No mío, sino del objeto. Y el macroespacio es el espacio de mayor magnitud, que muchas veces en los jardines se trabaja, como pensar el espacio del mar, el espacio del urbano, el espacio rural, el espacio aéreo, ¿no? El marítimo. En la interacción con él no es posible observar todo ese espacio. Solo tenemos pequeños detalles donde nos vamos a centrar, pero a la vez tenemos que descentrarnos para ir uniendo pedazos, como si no hubiéramos fotos, para poder considerar la totalidad de ese espacio. Es inabarcable para el sujeto tener una visión de todo ese espacio y poder construir referencias a partir, si no hace esta coordinación de puntos de vista. En el espacio macro vamos a tener muchos puntos de referencia. A lo mejor los puntos de referencia van a ser los puntos cardinales. Y los desplazamientos no van a ser del sujeto, van a ser en representación. Yo me imagino, si camino por una playa, yo me imagino en la ruta yendo hacia el campo, son espacios que no puedo considerar, o cuando quiero ir a un museo, o cuando voy a ir al almacén del pueblo, o cuando quiero hacer una de esas cosas, todo tenemos que pensarlo en que cuando se salga esa exploración para pensarse en esa ubicación, yo tengo que ir construyendo con esos pedacitos un todo. En realidad, tenemos que pensar en estas particularidades para cuando nosotros pensemos en los espacios, para cuando pensemos las situaciones didácticas, ver cuáles son los espacios que yo con intencionalidad voy a abarcar con la situación que les presento. Les proponemos que ahora con Adriana ver una situación didáctica para ver qué está pasando ahí. Esto quedó de los problemas, ¿no? Dale, el que sigue, Sole. Soledad, Adriana está muteada. Está buscando cómo abrir su micrófono, no sé si se distingue. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Decía que antes de pasar a la situación, iba a hacer una breve síntesis de lo que se había estado planteando hasta recién, que tiene que ver, bueno, no sé si podemos pasar para atrás para que haga la síntesis, o si sigo. Sí se puede, ¿no, Solem?
que tenía que ver con esto de lo que venían hablando y que ya plantearon tanto Soledad como Liliana, pero que está bueno que lo recordemos justamente por estas características que tiene el trabajo con el espacio, que muchas veces se entiende como el simple trabajo en una situación en la que nosotros, desde la didáctica de la matemática, vamos a decir que no estaríamos trabajando con didáctica de la matemática, sino con cuestiones espaciales, como ya se planteó antes. Cuando nosotros hablamos de esas cuestiones, además de lo que ya vienen diciendo mis compañeras, hay algo que también tiene que ver con cómo se representa ese espacio, y en este sentido aparecen estas cuestiones de la anticipación, la resolución y la validación. Es decir, que cuando uno aborda las nociones espaciales desde la didáctica de la matemática, lo que también se plantea es esta necesidad de anticipar. Podemos pensar en algunas actividades que son habituales, que se realicen en el nivel inicial, como por ejemplo pedirle a un niño que le diga a otro cómo llegar desde su sala hasta la dirección del jardín. Esta actividad, si se trabaja luego qué fue lo que pasó, cómo lo hicieron, qué cuestiones se tuvieron en cuenta para que el niño pueda hacer esta actividad, luego supone también de un trabajo que no termina en ir a la dirección y volver, sino que tiene que ver también con esta anticipación, ¿no? Cuando uno le dice, bueno, ¿cómo hacemos para ir hasta la dirección? El niño tiene que poder pensar cómo va a hacerlo, y luego tiene que resolver esa situación, es decir, efectivamente hacerlo para, en un momento posterior, llegar a la validación. Hablamos de validación cuando decimos que el niño logra ir hasta la dirección y puede además explicar cómo lo hizo. Esto es importante porque tiene que ver con la conceptualización y con una diferencia que nosotros solemos insistir en que la diferencia de trabajar sobre el espacio sin trabajarlo desde el punto de vista matemático tiene que ver con esto, y que es la posibilidad de conceptualizar el espacio. Cuando nosotros conceptualizamos el espacio, estamos trabajando desde la didáctica de la matemática. Y acá también podemos agregar que aparece lo mismo con estas cuestiones vinculadas con la comunicación y con la representación de lo bi- o tridimensional. Cuando los niños trabajan, por ejemplo, armando un plano, en ese momento están trabajando el espacio, y para que realmente sea un trabajo matemático, hay que también hacerle algunas preguntas, hay que interpelar eso que hicieron, porque puede ser que haga, por ejemplo, un plano, pero sea un plano que queda ahí, donde no se abordan otras cuestiones. Para que sea un trabajo matemático tenemos que hacerle preguntas a ese plano. ¿Cómo se realizó? ¿Por qué se realizó de esta manera? ¿Por qué se ubicaron los objetos en cada uno de los lugares donde se ubicaron? Es decir, que no es solamente el dibujar un plano o el usar un plano para llegar de un punto al otro, sino que el trabajo matemático requiere de poder interpretar, poder reflexionar sobre eso que se trabajó y cómo y por qué se hizo. Ahora, si querés, pasamos ahora sí a la situación. Bueno, acá les vamos a presentar una situación, vamos a realizar un análisis didáctico de una situación que se da en una sala de 4, donde la maestra plantea la consigna, que la voy a leer, pero ustedes la tienen también a la vista, que dice que los niños y las niñas se encuentran realizando una actividad en grupo total. La docente coloca sobre un papel afiche una serie de piezas, en este caso bloques, en diferentes posiciones. Les propone a los niños que se pongan de acuerdo y ubiquen los bloques de tal manera que queden iguales los dos afiches. Acá la pregunta que nosotras nos hacemos es si esta es una actividad que podemos enmarcarla
en la didáctica de la matemática. Si es una actividad de espacio que da cuenta de estas cuestiones que nosotros solemos trabajar. Para eso vamos antes de decir si es o no una propuesta desde la didáctica, vamos a tratar de mirar algunas cuestiones que aparecen en las imágenes, tanto en la primera como en la segunda. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si implica un problema espacial para las niñas y los niños. ¿Cuál sería ese problema espacial? ¿Y qué estrategias ponen en juego para resolver esta situación? Lo que nosotros podemos observar es que están los dos afiches ya puestos, y en un afiche hay más objetos dispersos en el afiche, y en el otro hay menos. Ahora, ¿cuáles serían las acciones que los chicos tienen que hacer para resolver esto que les plantea la maestra? La maestra inicia diciendo que además se tienen que poner de acuerdo, ¿no?, para hacer esta tarea. Ahí hay una primera cuestión que tiene que ver con la organización y con la propuesta de la maestra, que es que se tienen que poner de acuerdo. Luego podemos también mirar y observar en esta situación que hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, en la imagen que se ve más arriba, lo que podemos observar es que hay un niño que está buscando los bloques y está intentando agarrar alguno de los bloques para armar la réplica del bloque que ya está armado, que tiene, como ustedes verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques, y el otro tiene apenas uno. Entonces acá nosotros podríamos empezar a pensar cuál sería el desafío para las niñas y los niños, y si esto plantea problemas o no. Para ello vamos a pensar que cuando los chicos la maestra les dijo que tenían que armar en el afiche un afiche igual al que ya estaba armado, y para ello tenemos que pensar qué es lo que primero vamos a realizar para llevar a cabo esta actividad. Y acá lo que podemos ver es que hay algunas cuestiones a acordar entre los niños. Acá nosotros no sabemos en esta actividad cómo, o sabemos, pero digo, no lo tenemos disponible, cómo es que la maestra realizó esto. Pero lo que sí está claro es que los niños empiezan a buscar esos bloques. O sea, el primer paso para abordar esta actividad sería ponerse de acuerdo, por ahí ponerse de acuerdo quiénes son los que empiezan, si van a hacerlo todos juntos, si van a hacer de a uno, si cada niño va a buscar un bloque y lo va a tratar de ubicar en el lugar que corresponda. Estas podrían ser algunas consignas. Lo que sí es cierto es que lo que vemos aquí es que los niños tienen que buscar los bloques, ¿no? Sería como la primera acción que tienen que llevar adelante. Ahora, buscar los bloques no es solamente ir y agarrar un bloque, sino que tiene que agarrar un bloque que sea un bloque idéntico a alguno de los bloques que ya está en el afiche, porque la consigna decía que tienen que armar un afiche exactamente igual al anterior, o de tal manera que quede igual al anterior. Entonces, para que quede igual al anterior, requiero de un bloque que sea igual a los bloques que ya están puestos. Es decir, no es que yo voy a agarrar un bloque al azar. Acá hay una consigna que especifica y que produce que los chicos busquen ese bloque, porque si no podrían buscar cualquier otro o un montón de bloques y con eso sería suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, además de elegir un bloque que sea igual a alguno de esos que ya está, tiene que hacer otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con ubicarlo en ese afiche. Y la ubicación en ese afiche tampoco puede ser cualquiera, sino que es una determinada. Y para eso, las niñas y los niños van a tener que mirar y estar atentos a
cómo está elaborado el otro afiche. Esto también supone otras cuestiones que tienen que ver con que si yo necesito saber si ese bloque efectivamente es el que me sirve, voy a tener que hacer también otras acciones. En algunos casos puede darse por ensayo y error. Puede ser que haya un niño que agarre uno o varios bloques y vaya probando si es igual o no. Y otros puede ser que lo hagan por percepción visual, porque crean que ese es el bloque, pero ahí, para estar seguros, en algún momento van a tener que probablemente superponer un bloque con otro, ¿no? Para ver si efectivamente el bloque que agarraron es el adecuado. Estas acciones implican que la actividad no es, nos sentamos, agarramos bloques y armamos un afiche. Tienen una serie de condiciones que establece la docente y esas condiciones las establece en la consigna. Esto es muy importante porque ya vamos a recuperar después el tema de la consigna, que la consigna también genera, habilita el trabajo que estamos nosotros proponiendo, que es un trabajo donde el espacio cobra un sentido diferente a lo que sería el espacio cuando no lo trabajamos desde la matemática. Entonces, estas serían algunas cuestiones. También otro problema que aquí van a tener que enfrentar los niños es que, más allá de que, supongamos que eligieron el bloque adecuado, después de eso van a tener que ubicarlo en el espacio que tienen del afiche. Y esa ubicación, otra vez, no es una ubicación cualquiera, tiene que ser la misma que está en el otro afiche. Es decir, que ahí va a haber algo de la posición de esos elementos que va a entrar en juego. Entonces, podemos ver acá que no estamos planteando, los chicos se sientan, tienen un afiche y tienen que poner los bloques donde quieren. Hay una serie de restricciones que aparecen en la consigna de la docente que hace que esa actividad requiera de otras cuestiones. Recién hablábamos de la anticipación, por ejemplo. Uno podría pensar que quizás la primera vez que jueguen no, pero quizás la segunda vez uno podría pedirles a los chicos que anticipen cuáles van a ser los bloques que les conviene buscar. Esa intervención docente puede hacer que ellos, en lugar de hacer, por ejemplo, ensayo y error, vayan y evalúen cuáles serían esos bloques, considerando las características de cada uno, el tamaño, la forma. En este caso, también hay una pequeña ayuda que también tiene que ver con el color, ¿no? Que vemos acá. Entonces, nosotros cuando planteamos la pregunta si esta propuesta plantea un problema para las niñas y los niños, podríamos decir que sí lo plantea, entendiendo que esta actividad requiere de una serie de condiciones para que se pueda llevar adelante y que requiere que las niñas y los niños reflexionen sobre aquello que están realizando. Por otra parte, hay algunas cuestiones que también me parece que son importantes para puntualizar, que tienen que ver con la docente o el docente, y que hacen a la posibilidad de también pensar cuáles podrían ser algunas variables didácticas que se podrían poner en juego para seguir problematizando esta actividad una vez que los chicos ya la hayan hecho un par de veces. Por ejemplo, sabemos que la cantidad de bloques que se presentan es una variable didáctica, porque no es lo mismo poner en el afiche 5 bloques que poner 10 o que poner 3. Entonces, ahí vemos cómo podríamos llegar a complejizar
de acuerdo a las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Otro aspecto que también es importante recordar es que también el trabajo en grupo total implica otros intercambios entre los niños, y también es interesante poder ver si vamos a trabajarlo en pequeños grupos, o si queremos, en este caso es en pequeños grupos, pero también podrían ser en parejas o tríos, o como vamos a ver en lo que sigue, también que hay otras posibilidades para organizar la sala, y que esto tenga un trabajo más intenso con algunos grupos. Por otra parte, el otro aspecto que también la maestra tiene que tener presente está vinculado con cuáles son esos intercambios que ella va a habilitar, o cómo vamos a tensionar para que el trabajo de los niños no quede en el ensayo y error. Es decir, cómo vamos a propiciar para que vayan convirtiendo sus estrategias en cada vez estrategias más óptimas para resolver esa situación que les toca. Bueno. En este sentido, ustedes estuvieron escuchando hasta ahora algunas ideas que tienen que ver justamente con todo lo que venimos hablando, y creo que de lo que ya se vino diciendo, una de las ideas más importantes es lo que tiene que ver con este interjuego entre las experiencias en el espacio real y las ideas que implican este trabajo, ¿no? Acá se plantea a qué se refieren estos problemas espaciales, ¿no? Que implican diferentes acciones, y que, como dijimos hace un rato, tienen que ver con esta posibilidad de construir, desplazarse, desplazar objetos, ubicarse uno mismo y ubicar otros objetos, representar gráficamente, comunicar posiciones. Todas estas cuestiones requieren de, además de trabajar esto, que es el núcleo duro, digamos, de esta propuesta, pero además de eso, la reflexión sobre la propia práctica, porque si no hay una reflexión, aún con niños pequeños, lo que puede suceder es que esto quede como una actividad más, y perdamos la mirada de justamente lo espacial, ¿sí? Del trabajo con el espacio, y no con el espacio real, que es lo que se venía acá como tensionando. Entonces, en este punto, creemos que hay una serie de propuestas que requieren que las volvamos a mirar para ajustar aquellas cuestiones que corresponden a lo que es el espacio desde la matemática y lo que es el espacio desde otras áreas, disciplinas o campos del conocimiento. Bueno, ahora, Sole, ¿querés? ¿Empezabas vos? Bueno, doy yo lo que sigue a continuación es una situación de comunicación, como dice acá, que tiene que ver con las maquetas y distintas escenas. El objetivo de esta secuencia es determinar las relaciones espaciales entre los objetos que permitan definir unívocamente la ubicación de cada uno de ellos en un marco de referencias
desarrollar un lenguaje apropiado para comunicar sin ambigüedades posiciones de los objetos, interpretar las referencias dadas para producir una situación espacial determinada. En la propuesta anterior estábamos observando una situación puntual. Ahora vamos a trabajar con una secuencia. Y por esto acá presentamos también los objetivos que tiene esta secuencia. Bueno, esta secuencia está organizada de manera grupal. El trabajo se realiza con 2 grupos, entre 2 y 3 alumnos cada uno, mientras el resto realiza otra actividad. Un grupo será el emisor, en este caso será el grupo A, y el otro será el receptor o grupo B. Los materiales que se utilizan son 2 conjuntos iguales de juguetes o elementos pequeños para cada uno de los grupos. Y por ejemplo, acá ponemos algunos ejemplos que pueden ser para armar una plaza, o para armar una granja, o para armar un barrio, lo que ustedes decidan. Va a haber 2 cartones o cartulinas, una para cada grupo, que será el lugar donde se construya la escena. Y también va a haber un elemento que dividirá, o que puede ser un biombo o una cortina, que va a dividir lo que se realiza en un grupo de lo que se está realizando, de lo que se va a realizar en el otro. Bueno, la consigna de esta secuencia, que nos interesa que podamos seguir analizando de manera didáctica, tiene algunas partes importantes que después vamos a volver sobre ella, ¿no? Y nos interesa seguir trabajando en cuáles son esas condiciones didácticas que todas las consignas que propone la enseñanza de la matemática en el nivel inicial tienen que tener. Es decir, que siempre tenemos que poder identificar un problema a resolver, un desafío que implique un obstáculo a los niños y a las niñas. Entonces, decidimos identificar esta consigna de este modo para que después podamos identificar y poder profundizar estas condiciones didácticas de las cuales nos interesa profundizar y nos interesan justamente identificar para que a la hora de planificar actividades en las cuales se aborde lo espacial estén presentes. Para esta secuencia, la consigna establece: el grupo A va a armar lo que quieran sobre la hoja con estos juguetes y no los van a mover más. Ustedes, el grupo B, tienen los mismos juguetes que ellos y tienen que armar la misma escena. Para hacerlo, el grupo A tienen que organizarse y dictar lo que quieren decirle al otro grupo. Ustedes, grupo B, van a escuchar y van a armar como ellos les dicen. Es decir, las 2 escenas tienen que quedar iguales. Ninguno de los grupos puede mirar lo que hace el otro. Cuando terminen, vamos a juntar las 2 hojas para ver si quedaron iguales. Y nos resulta interesante que podamos concentrarnos y podamos poner la mirada en cómo formulamos consignas problematizadoras, en este caso desde los conocimientos espaciales, porque resulta interesante, ¿no?, que hagamos este ejercicio en la práctica. Es decir, muchas veces nos encontramos que en las carpetas didácticas o en las propuestas, las actividades se encuentran en forma de punteo, ¿no? Y por supuesto que el docente o la docente sabe esas actividades, por qué las pensó, por qué las planificó, por qué las incluyó en esa propuesta, pero el poder identificar una consigna y que esa consigna se encuentre escrita nos permite realizar este momento reflexivo, ¿no?, respecto a lo que nos interesa trabajar de este componente tan importante como es la consigna en cada una de las propuestas. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que justamente en cada una de las consignas tiene que haber un problema a resolver, un problema matemático que implique un desafío, ¿no? Y que también esa consigna sea una consigna clara, que diga qué tienen que hacer los niños y las niñas, pero no cómo hacerlo. Porque si yo en esa consigna establezco la estrategia de resolución,
entonces esa consigna dejaría de ser un problema, ¿sí? Tenemos que promover situaciones para que esa consigna que me presente un desafío permita a cada niño que ponga en juego sus conocimientos y sus diferentes formas de resolución. Entonces, a la hora de construir una consigna problematizadora, estamos haciendo un trabajo fuerte para que esas consignas empiecen a aparecer en las planificaciones, empiecen a aparecer escritas, no solamente porque nos permite también identificar las condiciones didácticas. Primero y principal, porque muchas veces cuando planificamos, ¿no? Las docentes llevamos a cabo una serie de propuestas en simultáneo y a veces no planificamos las actividades en el momento inmediato. Y cuando nos llega la hora de implementar alguna de esas actividades, a veces omitimos mucha información importante que tiene que tener una consigna para que realmente reúna las condiciones didácticas desde la enseñanza de la matemática, ¿sí? Entonces, que las consignas puedan estar escritas en las planificaciones, nos permite volver sobre ellas. Primero, nos permite poder leerlas antes de formularlas, poder volver sobre estas consignas, que podamos identificar qué problema a resolver estamos proponiendo, qué contenidos se están llevando a cabo, se están promoviendo con esa propuesta, cuál es la finalidad, ¿no? Porque justamente, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que el docente, para poder planificar cualquier experiencia, cualquier propuesta, tiene que retomar los saberes previos de los niños y de las niñas, que pueda vincular esos conocimientos con algún juego, con alguna actividad que se realizó, ¿no? Le va a permitir poder contextualizar y poder dar continuidad a ese trabajo matemático. Entonces es muy importante que tenga esa consigna una relación entre los saberes previos y el problema a resolver, porque si yo propongo una situación en la cual esa consigna es muy fácil o es muy difícil, deja de ser un problema a resolver. Tenemos que tratar de considerar que los conocimientos que los niños y niñas tienen disponibles sean necesarios, pero no suficientes, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta los saberes previos, porque justamente ese desafío que vamos a proponer en la consigna, los niños y las niñas tienen que poder percibirlo como un obstáculo, como una situación a resolver, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo un trabajo profundo sobre la consigna, porque si hay algo que sucede muchas veces, es que en la consigna, en su enunciación, en ciertas ocasiones o en ciertas oportunidades, se nos escapa la estrategia de resolución, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, o muchas veces no tenemos en cuenta la consigna tal cual la planificamos, por eso es importante que podamos volver todo el tiempo sobre ella, ¿no? Porque si yo en la consigna, en su enunciación, ya estoy mencionando la estrategia de resolución, esa consigna pierde toda característica de situación problemática. Entonces, vamos a seguir trabajando y profundizando en las consignas, en que tienen que reunir esas condiciones didácticas, tienen que proponer un problema, tiene que tener una finalidad desde el punto de vista del niño y de la niña, pero también desde lo disciplinar, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? Tiene que tener una relación entre los saberes previos y ese problema a proponer. No tiene que estar presente esa estrategia de resolución que queremos trabajar con esa propuesta, y que justamente el contenido que se pretende trabajar es la estrategia de resolución óptima, ¿no? Por eso también vamos a hacer como mucho hincapié en que las actividades y las consignas tienen que poder ser reiteradas, ¿no? A lo largo de toda la actividad. Es necesario que durante la situación volvamos a considerar la consigna, volvamos a reforzar esta consigna, y no solo en el inicio, porque muchas veces los niños y las niñas se olvidan o no les quedó claro, y acá juega justamente un papel muy importante que va a ser nuestras intervenciones, ¿no? Así como la consigna tiene un papel muy importante en las situaciones, nuestra intervención didáctica también tiene
es uno de los ejes importantes que nos interesa trabajar, porque justamente en mi intervención, en este caso, yo tengo que poder recordar una consigna, sin poder decirle cómo resolver esa situación. Yo tengo que saber cómo intervenir frente a determinada situación que yo estoy observando. Por eso es importante cuál es el rol del docente antes, durante y después de las actividades, porque en nuestras intervenciones ese marco pedagógico y didáctico va a estar dado también por el modo en que yo intervengo en cualquier tipo de situación. Yo puedo intervenir para poder seguir problematizando a ese niño o esa niña, o mi intervención muchas veces anula acciones o formas de resolver. Entonces, nos interesa que podamos seguir mirando detenidamente, no solamente cómo formulamos consignas, sino también cómo intervenimos frente a determinadas situaciones, ¿no? Las intervenciones también es un trabajo que estamos promoviendo para que empiecen a aparecer en las planificaciones, porque hay muchas intervenciones que las podemos anticipar, ¿no? Y que justamente esas intervenciones se van a desprender de esa consigna problema, ¿no? Yo tengo que poder saber qué preguntar, cómo intervenir frente a determinada situación, cómo tomar lectura de lo que sucede en la sala, ¿no? No tengo que formular una consigna y quedarme a un costado, sino que yo tengo que asumir un rol activo durante la actividad. Yo tengo que poder empezar a recolectar información que va sucediendo en el desarrollo de la actividad para que después lo podamos usar en un momento muy importante de construcción de conocimiento, pero también de enseñanza, como es la puesta en común, ¿no? La institucionalización también forma parte de un modo de intervenir en cada una de las actividades y que por lo general este momento de puesta en común no sucede tan a menudo en las actividades. Y vamos a ver que este momento es muy rico, no solamente desde el punto de vista de la enseñanza, sino también desde el aprendizaje. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente proponer problemas implica enseñar matemática, implica también que podamos abrir el espacio para que los niños empiecen a poner palabras, ¿no?, a sus acciones, a sus ideas, intercambien con un otro, puedan defender una postura, puedan aceptar el conocimiento del otro, puedan también conocer que un mismo problema se resuelve utilizando diferentes estrategias, ¿no? Puedan reflexionar sobre lo que hicieron, ¿no? Este hacer matemática, lo que implica justamente el hacer matemática, nos permite que el adulto, en este caso el docente, construya situaciones de intercambio, de puesta en común para que los niños puedan reflexionar, puedan construir el sentido de los conocimientos, algo que es muy importante para la didáctica de la matemática, para el trabajo de la matemática en las salas del jardín. Por eso nos detenemos en estos componentes tan importantes como es la consigna, nuestras intervenciones didácticas a lo largo de las actividades, pero también en el antes, y justamente cómo vamos a gestionar la puesta en común. Bueno, entonces volvamos a la secuencia que estábamos planteando. Nos había parecido interesante compartir con ustedes y poder ver si podemos, que se puedan plantear ustedes preguntas y nos las puedan hacer, para poder hacer este recorrido. Nosotros tomamos esta secuencia de un texto de Irma Sainz, en donde plantea lo que contó Adriana, este diseño de esta maqueta. Tiene distintas fases. Tiene en principio 3 fases que se van a ir repitiendo varias veces, porque en realidad lo que queremos señalar es que no se trata de hacerlo una sola vez y que de esa manera ya trabajé ese contenido, sino que la reiteración, nosotros decimos la revisita de esta situación hasta armar una propuesta donde podamos ver el avance de los conocimientos de los niños, nos va a llevar a poder o sea, que cada vez que suceda esta situación, ver cómo se enriquece, en qué cosas cambia, en qué cuestiones quedó estabilizada y se repite de la misma manera, como para que nosotros tengamos idea de qué significa construir estos conocimientos, que va a estar muy centrado en el lenguaje en este caso, ¿no? Porque es una tarea de comunicación, para pensar todo, porque si no, si yo o sea, si yo lo hago una sola vez,
Seguramente habrá algunos alumnos que resuelvan más o menos cercana a las ideas que yo tengo, ¿no? Que puedan comunicar, que la escena quede igual. Sin embargo, habrá otros tantos que se queden afuera. Yo necesito que esa especie de tren que tiene este contenido suban todos los alumnos. Yo no me puedo permitir que alguno quede abajo. Yo necesito que la propuesta sea revisitada tantas veces como sea necesario y además que se trabaje, sino este aspecto de la comunicación en otra serie de situaciones y comunicaciones que me permita que mis alumnos suban a la idea, a las nociones espaciales y que construyan conceptualizaciones, en este caso sobre las posiciones de los objetos, como también era en el de la situación del afiche, donde también teníamos esta idea, pero ahí no era una situación de comunicación. En cambio acá vamos a centrarla en la comunicación. En el afiche, alguien había decidido la ubicación, era alguien, la maestra, ¿no? Había decidido la ubicación de determinados elementos y era un acuerdo entre los alumnos ponerse a ver dónde se iba a ubicar, pero no había que comunicar las posiciones, porque estaba el afiche presente. En este caso va a haber dos grupos, como dijo Adriana, uno con los mismos elementos, con el mismo conjunto de elementos, enfrentados y con un biombo. Por lo tanto, el uso del lenguaje va a ser necesario porque uno tiene toda la información de ese microespacio, como hablábamos hoy, y el otro solo tiene los elementos para armar esa escena, pero desconoce las posiciones en que están ubicados en ese afiche, en esa cartulina, en esa hoja, según cuál sea la decisión del docente en relación a la cantidad también de objetos y cuestiones, ¿no? Entonces va a haber un grupo que va a emitir un mensaje, arma la escena primero, ¿no? Y después va a contarles a los otros chicos del otro grupo cómo les va a dictar dónde están ubicados esos objetos, no lo va a poder tocar más, para después luego confrontar esas producciones. Y después cambiar los roles. El que era emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser emisor. Esas serían las tres fases. Ahora las vamos a ir recorriendo y vamos a ver un video, pero acá aparece este tema de, bueno, ¿cómo hago para ponerme de acuerdo entre esta pareja o este trío de qué cosas tengo que decirle para que la escena quede igual? ¿Cómo hago para comunicar? ¿Cómo hago para producir, interpretar estos mensajes con informaciones espaciales, ¿no? Me va a demandar que me organice, a los chicos los demande que se organice en un tamaño determinado, en ese espacio que yo le doy, esa hoja, esa cartulina, los elementos, y que no sea caóticamente, sino que tenga una serie de organización que les permita dictarlo para que el otro grupo pueda reproducir esa escena. Entonces, hay una relación de proximidad porque tenemos todos los objetos ahí, pero en realidad estas posiciones y ubicaciones tengo que pensarlas para que el otro comprenda lo que yo le estoy queriendo decir. Tenemos un videíto que representa esta primera escena, a ver si lo podemos ver, para que compartamos todos y ustedes a ver si pueden pensar preguntas sobre lo que sucede. Las nenas van a armar la escena, ponen cada objeto en un lugar de la hoja y piensan cómo después le puedo decir al compañero para que lo ponga en el mismo lugar. ¿Sí? Empiezan las nenas y los varones esperan. No se puede decir. Está en la hoja. La silla. Cuando terminan me avisan. La silla. Cande, ¿terminaron de armar? Sí. Bueno, ahora le vamos a explicar a los varones. La hoja. Le tenemos que decir ahora a los varones en qué lugar de la hoja poner cada objeto para que ellos lo pongan igual. A ver los varones. La hoja. ¿En qué parte de la hoja? ¿Y qué objeto le estás diciendo? El caballo está. El caballo, ¿dónde? Deciles. Está al lado de la silla, al lado del Escuchá, cofre, Lauti. y el señor está arriba del caballo. Bueno, díganle dónde lo tienen que poner. A ver, Nahuel. En la hoja. ¿Están escuchando los varones? Vayan diciéndole. ¿La silla dónde va? Está al lado La silla del caballo. Del caballo. al lado del caballo. El cofre. Listo. ¿Dónde el cofre? Escuchá lo que ellas te dicen. Y el cofre está al lado del caballo. Bien. Y en la hoja. ¿Listo? ¿Quedó? Vamos a ver ahora si quedó igual.
Vamos a correr la tela y lo vamos a girar. Vengan para acá, que lo vamos a girar a ver si quedó igual. Vengan. Vengan, den la vuelta. Lo dejamos ahí, ahora no lo tocamos más. Vamos a ver qué pasó. ¿Está acomodado igual? Sí. A ver, miren bien. Sí, pero lo que pasa es que ese está estirado más fácil. ¿Cuál está de este lado? ¿Y qué pasó? No está igual. ¿No está igual? ¿No? Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo le dijimos que había que poner la silla? Al lado de acá ¿Al lado del caballo? y el cofre. Y está al lado del caballo la silla. ¿Pero está bien? ¿De ese lado iba? No, de la silla, no. Y el cofre vale. Bueno, ¿cómo le podríamos haber dicho para que la silla la pusieran del otro lado? Está del otro lado la silla y el cofre del otro lado. ¿Y el cofre está puesto igual? Miren. No. ¿Cómo está? No lo puedo cambiar ahora, Lauti. Estamos mirando. ¿Cómo le podíamos haber dicho que pongan el cofre? A ver, piensen. El cofre va de este lado y la silla de este lado. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer al revés. Bueno, acá tenemos esta escena que Para nos jugar. muestra una pareja que va a emitir un mensaje y una pareja que está esperando para recibirlo, ¿no? Y una serie de cuestiones que plantea la maestra para ayudar a organizar esa tarea. ¿Vieron lo que sucedió con los elementos enseguida? Se pusieron a accionar. No terminó de decir la consigna la docente, que los chicas se pusieron a armar esa escena, y un poquito de manoteo, que siempre sucede, nosotros los que estamos en sala sabemos, de cómo iban a ubicar esas cuestiones. Una de ellas quería ya decir dónde estaba, no hay como un tiempo de acuerdos, no hay una discusión entre ellas, no hay una toma de decisiones para saber cómo tenían que compartir con sus compañeros esa escena. Estamos pensando que es la primera vez que la realizan, ¿sí? Y por supuesto que sabemos que esto va a suceder. No estamos esperando la convencionalidad, nuevamente estoy diciendo desde el inicio. Entonces la maestra les dice cómo podemos decirles, de qué manera podemos decirle, pero ellas no toman esto, rápidamente les quieren decir. Y una de ellas dice todo el tiempo, en la hoja. Ella le hablaba del continente donde iban los elementos, pero no podía explicitar cómo estaban ubicados. Para ella parecería ser, estamos suponiendo, que con que solo estén en la hoja era suficiente para ubicar y hacer la misma escena. En cambio, la otra nena, que era la que había armado realmente la escena, coloca los tres elementos muy juntitos en un rincón de la hoja y quiere dictar de sus compañeros, y la expresión que usa es al lado. ¿Al lado de qué? O sea, al lado del caballo, pero no hay ninguna indicación de un punto de referencia sobre el caballo, porque el caballo en realidad tiene frente y tiene atrás y adelante, pero los costados son iguales. Es un objeto que no tiene diferencia en los costados para poder explicar alguna situación. Entonces, ¿es suficiente con lo que le dijeron? ¿Cómo deberían haber armado esa idea? ¿Qué cosas deberían haber tenido en cuenta en ese al lado? ¿Cómo salir de este punto más subjetivo sería, ¿no? Al lado, sin tener en cuenta ninguna referencia espacial. ¿Cómo podemos armar y construir juntos sobre esto? La maestra después pasa a la segunda fase, que sería la confrontación. Para jugar. Las nenas. Esto, en donde la idea sería que enfrentadas las dos hojas puedan, ahora sí mirando, ver qué sucedió. Claro, a ellos lo primero que les da es darse cuenta, primero les parece que es igual porque están todos juntos, hasta que después describen que estaban invertidas las posiciones de los elementos del al lado del caballo. Justamente aquella referencia tan poco explícita de dónde tenía que ubicarlo y cómo, porque tampoco, acá les quedó la silla bien, pero podría, o sea, les quedó cambiada de lugar, pero la silla podría estar dado vuelta, de costado, de atrás, y eso les pasó en el baúl, ¿no? Que quedó en diferente posición, pero que son cuestiones que no toman en cuenta. Entonces, pensemos que
nosotros tenemos que ir paulatinamente armando estas ideas, porque no podemos discutir todo con todo en el momento que se está produciendo la confrontación. Sí encontrar aquellas cosas que están correctamente ubicadas según el dictado, y que, sobre la escena, más allá del dictado, como en este caso, que más allá del dictado lo pusieron así, y reconocer si hubo mensajes ambiguos, si se podría validar de otra manera, cómo le podrían haber dicho, cuál es la ubicación y la posición, por ejemplo, de este caballo, que estaba bien ubicado con la cabeza para adelante de la escena, pero podría ser que esto no sucediera, porque ahí tenemos una referencia del caballo, que no es referencia centrada en nosotros cuando es subjetiva. Igual estas nenas no hacen una referencia subjetiva, no dicen a la derecha mía, a la izquierda, atrás mío, adelante mío, no están diciendo estas cuestiones, ¿sí? Sino que solamente creen que con el punto de vista de al lado, porque como las pusieron pegaditas, ya le daban indicaciones a los compañeros. Entonces vamos a intentar que colectivamente se busquen otras maneras de decir esto, de decir conseguí, por ejemplo, cómo este adelante y este delante son diferentes. Si yo, por ejemplo, digo, estoy parada delante del caballo, no es lo mismo que adelante del caballo yo pongo un objeto. ¿Y cómo puedo decir lo suficiente para que el otro grupo comprenda la escena que yo armé? Una vez que esto sucede y que trabajamos y que lo pensamos, aparece la segunda fase, que es cuando se rotan los roles. El que había recibido la comunicación, ahora es el que la va a emitir, y las nenas en este caso van a tratar de reproducir esa escena. No necesariamente esto tiene que suceder en el mismo día, quiero dejar esto claro, ¿no? Puede ser que esta confrontación se realice, que hagan un afiche o que se pongan de acuerdo sobre cosas que sí o sí tienen que estar cuando yo quiero que las 12 escenas sean iguales. Decimos escena porque en este caso no hay nada que, no hay una granja, no hay una habitación, sino que son elementos como muy dispares. También tengamos en cuenta que son pocos elementos. Es mejor que haya más elementos porque le va a permitir establecer mayores puntos de vista y a lo mejor organizarse de la referencia desde un objeto, que lo pongan en un costado, que lo pongan en el medio, y a partir de ahí ir estableciendo un sistema de referencias. A veces nos asusta ponerle muchos objetos para que lo organizan, pensamos que si reducimos los objetos va a salir más fácil, lo van a lograr más fácil, pero en realidad sugerimos que haya más de 4 objetos, como en este caso, para poder producir mejor los mensajes, ¿no? Entonces, la segunda manera es, ya tuvimos algunos acuerdos, cómo es mejor para que entiendan, ahora vamos a volver a armar las escenas. Vamos, Ole. Los varones colocan los objetos en la hoja y las nenas escuchan las pistas para poderlo armar. Empecemos. Espera un poquito. ¿Listo? Bueno, ahora escuchemos las pistas de los varones. ¿Cómo tienen que armar las nenas la escena? A ver, díganles. La silla en la esquina, el cofre adelante. La silla en la esquina, espera. La silla en la esquina, dijo. Agarren la silla. Y el caballo está arriba de... Espera, la silla en la esquina, el cofre. En la silla. No. ¿Dónde? Está adelante. ¿El cofre adelante de qué? Y el señor está arriba del caballo. El señor arriba del caballo. ¿Listo? Con el caballo comiendo pasto. ¿Cómo el caballo? Decilo de nuevo. Comiendo pasto. El caballo comiendo pasto. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó. Corremos la tela y vamos a ver. Vengan para acá que vamos a ver qué pasó. Vengan. A ver. ¿La silla nos quedó en el mismo lugar? No. Da la vuelta, míralo de acá. Miren la silla. ¿Está en el mismo lugar de la hoja? No. Porque ¿Cómo que no? A ver, miren bien. No puedo tocar la escena de nuevo. La silla estamos mirando primero, a ver.
Fíjense, la silla, ¿está en el mismo lugar? No. Sí. Fíjense bien, a ver, miren. Pero la mesita La silla está en el mismo lugar, ¿está en la esquina? está en el caballo. Bueno, ¿el cofre está delante de la silla como dijo Lautaro? No. Miren el cofre, ¿está delante de la silla? Sí, porque está. Sí, bien. ¿Y el caballo? ¿Dónde está? ¿Está en el mismo lugar que en la escena de los varones? No. No, ¿qué pasó? A ver. Vamos a ver, ¿cómo nos dijeron los varones que había que poner el caballo? Acá. En la esquina. ¿En la esquina el caballo le dijiste? Me parece que no. ¿Cómo le podíamos haber dicho? La silla en la esquina, sí. La silla bien, dijo en la esquina. ¿Y el caballo? ¿Cómo le podíamos haber dicho, Lauti, para que ellas lo pongan del otro lado? ¿Estaba cerca de la silla? ¿Estaba lejos? Mirá tu escena. Estaba cerquita. La escena de los varones, miramos. ¿Está cerca el caballo o lejos de la silla? Lejos de la Estaba lejos. ¿Y ustedes cómo lo pusieron? cerquita. Cerca. ¿Podíamos haberle dicho entonces que lo pusieran lejos de la silla? ¿Para que ellas lo pusieran más alejado en la hoja? ¿Sí? Fuerte hablo, que si no, no se escucha. Si la grabando. Sí. Mirá. Tenemos que poner en cofre. Bueno, ¿listo? Muy bien. Bueno, veamos qué pasó acá. Tenemos una segunda escena donde parece ser que ya no es tan imprecisa alguna Varones. ubicación, ¿no? Es en la esquina de la hoja. No dijo en cuál de las 4, pero dijo ya una ubicación mucho más precisa. La silla en la esquina. Y adelante el cofre. Adelante de la silla, ¿sí? Entonces ahí nos imaginábamos que si la silla estaba en la esquina, teóricamente, si coordinamos distintos puntos de vista, y si lo teníamos que poner adelante, sería, la observación era para adelante de los sujetos, ¿sí? Entonces por eso la colocaron en esa posición. La esquina fue un azar, porque teníamos 4. Pero bueno, coincidió. Pero sí, obvio, si ustedes están pensando, algunas relaciones más precisas en esta hora de poner en marcha a partir de la discusión, de la confrontación de la primera vez, de la primera fase. Y así es esto. Las cuestiones que vemos como imprecisas se van a ir como construyendo un sistema de referencias que le permita consolidar, no olvidarse de ningún elemento, consolidar la consigna, ver qué tienen que tener en cuenta, compartir códigos entre ellos, darse cuenta de lo que se está diciendo entre ellos, porque cuando decían después que la veían, hasta no se podían dar de cuenta si estaban bien o no. Vieron que hasta perdieron esa referencia los chicos, no sabían si estaba bien ubicada o no, porque también es cierto que se pierde de vista todo el trabajo que uno va haciendo porque está pensando en estos objetos y cómo decirlos. Tampoco en esta pareja hubo un acuerdo entre ellos, no se pusieron de acuerdo, que sería un aspecto para seguir trabajando. Cómo ponerse de acuerdo con un compañero para poder dictarle mejor a los otros. Entonces, como dijo Soledad, cuando tenemos esta discusión colectiva, cuando tenemos esta confrontación, cuando establecemos una serie de acuerdos, cuando pensamos qué cuestiones tengo que tener en cuenta o no para lograr que estos espacios fueran iguales, cómo estar que los juguetes en este caso estuvieran igual. Por ejemplo, la pista de que el caballo comiendo pasto les indicó como una posición, que es muy subjetiva esa pista, pero les indicó una posición del caballo que no es lo mismo que la ubicación. Ellos no lo ubicaron bien, pero la posición la hicieron bien, porque lo hicieron comiendo pasto y el sujeto arriba, el muñequito arriba. O sea que las posiciones estaban bien, solo que no estaba ubicada en el mismo lugar, porque no hubo ninguna referencia de lugar. Solo les quedó la referencia de la esquina y no pudieron seguir construyendo. Entonces, fíjense cómo este trabajo es un trabajo que tenemos que reiterar muchas veces para que esto pueda aparecer, para que los chicos puedan construir un sistema de referencias, para que más adelante este sistema de referencias pueda sido usado en un mapa en la geografía, porque esto no queda en el nivel inicial, la construcción del espacio, esto continúa. Muchas veces
yo decía, los adultos tenemos problemas espaciales. En cambio, si está la intencionalidad de esta situación de comunicación, si aparece esta cuestión de darle las indicaciones precisas, como en el docente, ¿no? Que sea un criterio, y a ver cómo podemos formularla, cómo podemos armarla entre todos, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir, cómo la podríamos escribir? Porque también, desde la mano del maestro, se pueden tener en cuenta estas situaciones de escritura de aquellas cosas que nos ponemos de acuerdo, que van a ser afiches que queden colgados, que va a ser parte del ambiente que alfabetice matemáticamente, que lo provoque, para volver a leerlos cuando se vuelva a jugar. Otra situación que me parece interesante es sobre qué se proyecta el objeto. Sol, ¿estás ahí? Si se tiene en cuenta la orientación solo desde el sujeto, desde el esquema corporal propio, o se tiene en cuenta la orientación del objeto. Cuando acá el nene dice el caballo, no dice si está ubicado enfrentado a la cabeza hacia los que tenían que armar la escena, o no. Sin embargo, parecería ser que todo está muy ubicado hacia nosotros. La silla mirándolos a ellos, el baúl mirándolos a ellos, el caballo mirándolos a ellos. Entonces quiere decir que todavía hay una centración muy importante sobre el esquema propio, sin tener en cuenta a lo mejor algunos otros detalles que tienen que ver con la orientación de los objetos. Podríamos seguir analizando y decir, ¿qué pasaba con este grupo emisor? Tenemos que ver la precisión o la falta de precisión en las indicaciones. Ya lo hablamos. Tenemos que ver si usamos referencias más objetivas, como izquierda y derecha. Tenemos que ver si se le atribuye a los objetos alguna lateralidad, alguna rotación o simetría, si hay un adelante o uno atrás. Y ver cómo organizamos estos objetos. Por ahí vi que preguntaban cuántos objetos sugerimos. 10, podría ser un número interesante. Si se da una referencia a partir de las ubicaciones y se van nombrando los objetos como sistema de referencia. Bueno, ahora fíjate en la silla. Ahí tenés que poner, ¿no?, cómo ir armando este sistema construido por todos. Nosotros nos parece que esta situación del dictado de maquetas es una situación muy interesante para que la tengan en cuenta. Ahí en el final del Power dejamos la bibliografía donde está completo el diseño de la secuencia analizado por Irma Sainz, pero nos parece que nos permite establecer un orden entre los objetos para su dictado, sin omitir ni repetir, que se trata de un orden que tengo que tener en la memoria, porque es un orden que lo voy ubicando mentalmente, que cada objeto es definido, no es definido necesariamente sobre uno anterior, pero tengo que tenerlos en cuenta todos. No me puedo saltear ninguno, y si digo 2 veces el mismo, por ejemplo, si hubiera acá otros caballos, y yo vuelvo a decir la posición del caballo, a lo mejor puedo pensar que está afirmando lo que ya me había dicho, o que tengo que poner otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para anclar los elementos en una hoja, seleccionar una serie de puntos y alguna serie de regiones? También podríamos utilizar cuestiones externas, es decir, del lado de la ventana, que sería un punto externo de la referencia a la hoja, o solo internos, como utilizan los chicos. Nos parece que es útil y muy necesario para pensar y construir estos sistemas de referencia tan necesarios para avanzar en otros conocimientos. A ver si podemos sintetizar y cerrar entonces que esta situación pone en cuestión como problema la capacidad y sus conocimientos para ubicar objetos, pero no solo en eso, sino tiene que haber una comunicación de eso. Entonces, también comprender que puede haber modelos diferentes de ubicación y que yo tengo que darle la ubicación precisa para poder hacer el igual. Y acá es muy interesante la confrontación, porque la validación se da por las 2 escenas. Nosotros hablamos de la validación, de poder ver si lo que pensé era lo correcto, era la estrategia del procedimiento necesario, que la validación la haga el alumno y no el docente con el, está muy bien, ¿no? Sino que el alumno se pueda descubrir y dar cuenta con sus producciones qué pasó ahí. Entonces, la validación se da por las 2 confrontaciones de las 2 escenas. Y eso, no lograr la idéntica, que va a suceder muchas veces, nos lleva a analizar, a buscar acuerdos, a encontrar una ocasión de hacer evolucionar nuestros conocimientos. Creo que estamos muy cerca del cierre.
de la obra Agrecerrar. Me parece que es una situación muy interesante para que ustedes la tengan en cuenta, la pongan en marcha, y que después puedan, no sé, acercarnos a algunos comentarios sobre esto en la próxima clase, para ver qué estuvo pasando, si lo leyeron, si estuvo pasando y qué estuvo sucediendo. Bueno. Bueno, se me apagó la cámara. Ah, se te apagó la cámara, Sol, y bueno, nosotros no nos queda más que despedirnos, que los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, donde vamos a seguir trabajando sobre los conocimientos y las relaciones espaciales, siempre pensando más en las posiciones que en los desplazamientos, porque pensamos que los desplazamientos es un aspecto más trabajado en los jardines. ¿Nos despedimos? Bueno, gracias por acompañarnos en esta instancia. Esperamos que el próximo encuentro podamos seguir pensando y reflexionando sobre la práctica de los conocimientos espaciales en las salas de jardín. Bueno, todos los que estuvieron mirando por YouTube y participando, y esperamos que, bueno, verlos en la semana que viene con otras propuestas. Lo que queremos decirle es que si hay algún compañero de ustedes que quiera ver este video, queda colgado en la página del Infod para que lo vean en otro momento o para que ustedes mismos lo vuelvan a ver y puedan compartir esta clase con otras personas. Que creo que eso es muy interesante porque tenemos acá personas viendo, pero sabemos que es un horario que a veces se complica para ver, ¿no? Entonces pueden verlo de manera sincrónica. Vamos a retomar todas las cuestiones que fueron surgiendo en el chat, ¿sí? Algunas preguntas, algunas apreciaciones que nos va a resultar de suma importancia para poder seguir pensando en los próximos encuentros. También vimos que había de muchas provincias, así que estamos muy contentos de tener de distintas regiones del país, poder acompañarlos. Bueno, nos vemos el jueves a las 4 de la tarde, es la cita. Gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.